Todo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Posgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador. Mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumenta el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza, entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Posgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos define. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la clase maestra de Minería y Sostenibilidad SUBMIN. Mi nombre es Milady Salazar y los estaré acompañando durante esta hora. En este nuestro primer SUBMIN de Minería y Sostenibilidad tenemos como ponentes a Adriana Aurazo, CEO de la firma consultora Rama Clara, y Jonathan Castillo, CEO de Andes H2 de Chile. Adriana Aurazo es abogada de la PUT y magíster de gestión de la ingeniería de ISAN, líder académico del programa de sostenibilidad minera UTEC, y durante los últimos 15 años, Adriana Aurazo ha sido incluida en el grupo de los abogados más prestigiosos del país por la publicación de investigaciones de mercados legales, que la vienen destacando como abogada recomendada en medio ambiente y cambios climáticos en sus últimas publicaciones. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier tipo de consulta o pregunta, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuesta, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responderla. Asimismo, al finalizar las presentaciones, tendremos una encuesta de satisfacción de esta clase maestra haciendo clic en el link que compartiremos a través del chat. Agradecemos muchísimo que puedan responderla. Y ahora sí, Adriana, muy buenas noches. Te cedo la palabra para que inicies con la primera clase maestra, expectativa de los líderes mineros en torno a los aspectos ambientales, sociales y gubernamentales, así como también la economía circular como factor de las inversiones sostenibles. Adelante, Adriana. Muchas gracias, Milady, y muchas gracias a UTEC por la invitación a este excelente summit en el que se resumen temas de sostenibilidad, temas del sector minero y también temas de innovación. Creo que es sumamente interesante poder reunirnos en estos temas y mostrar las últimas estrategias que en el mercado existen. De hecho, cuando me pidieron preparar esta presentación, eh, que en este momento perdón, presentar. Ahí me dicen si se está viendo. Eh, Todo les en quise orden, Adriana. mostrar. ¿Está? Sí, perfecto. Perfecto. Ahorita voy a poner en modo presentación. Ahora sí. Este tema que me llamó bastante la atención desde el año pasado, en el que tuve la oportunidad de presentar un breve resumen en el Perumín 2023, justamente sumaba todos los estudios que se habían hecho de un tiempo a esta parte en los últimos 3 años en torno a las expectativas de los líderes mineros. Los líderes mineros de cara a unos 10, 15 años no hablaban de temas de sostenibilidad, no se preguntaban si el tema de medio ambiente o el tema de seguridad o el tema de gobernanza era de los principales. Normalmente se tenían, por supuesto, estas áreas, pero eran áreas de soporte, ¿no? Se les decía áreas de soporte, áreas que de todas maneras eran parte de la actividad minera, pero que no destacaban como algo, como una oportunidad del negocio mismo. Y eso justamente en torno a estos aspectos y a los temas, por supuesto, como economía circular y cambio climático, es como estamos aproximándonos a todos los
factores claves para las inversiones sostenibles. Y comienzo con lo siguiente. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de los ESG? Tenemos tres grandes pilares. Dentro de los ESG tenemos el pilar medioambiental, que como ven allí, tiene líneas ya de trabajo establecidas, el tema de cambio climático, recursos naturales, contaminación por residuos sólidos y las oportunidades medioambientales cuando hay un cruce con la tecnología, que ya vamos a conversarlo ahora con Jonathan también, en el tema de oportunidades de tecnología limpia, edificación sostenible, energías renovables. Y por el lado del pilar social, tenemos las líneas relacionadas, perdón, a capital humano, a responsabilidad del producto, a cuando tenemos una oposición de las partes interesadas, cómo llegar a solucionar estos conflictos. Y finalmente las oportunidades, así como tenemos oportunidades ambientales en lo social, en principio de acceso a la comunicación, de acceso al financiamiento, de acceso a la asistencia médica y oportunidades para la nutrición y salud. Muchos de nosotros ya estamos familiarizados con los temas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y a la medida que voy mencionando los temas, si se dan cuenta, estos temas de pilares de ESG están relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Justamente uno de ellos es el tema de la nutrición, el tema de la pobreza, y está relacionado a los pilares sociales. Y si se dan cuenta, también en el tema ambiental, el manejo de residuos sólidos, el tema del cuidado del agua, el recurso hídrico que es tan importante, y mapear en materia de recursos naturales cuando hay áreas con estrés hídrico. Hoy por hoy, por ejemplo, conozco empresas que cuando van a hacer un proyecto de inversión en una zona, mapean si esta es una zona con estrés hídrico. Y eso se puede mapear en la medida de que haya mejores y mayores cuidados de los recursos cuando se van a hacer cuando se van a hacer todo un estudio de impacto ambiental para una actividad, previo al proyecto de inversión, si se va a dar o no en una zona de esas características. En el Perú, por ejemplo, tenemos determinación de ecosistemas frágiles. Uno de ellos sería el que tuviese estrés hídrico. Y finalmente tenemos un tercer pilar, que es el de gobernanza. En el de gobernanza tenemos dos grandes líneas o dos grandes frentes. El del gobierno corporativo, vinculado a diversidad del directorio, compensación de ejecutivos, el tema de la propiedad misma de la empresa y el tema contable, el tema económico. Y también el de comportamiento corporativo, que va más vinculado al tema de transparencia, de ética, de prácticas anticompetitivas, de corrupción e inestabilidad, de esos mapeos que muchas empresas certifican incluso con las ISOs, la ISO antisoborno, anticorrupción, el tema de la inestabilidad del sistema financiero, bueno, también mapeado en el ESG de las empresas, y finalmente el tema de transparencia, transparencia tributaria. Cuando surgió el término de ESG o de ESG por sus siglas en inglés, lo que se tenía que dar era vinculación a los aspectos financieros de las empresas, a cómo mapeamos el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, con la incidencia de la empresa y el valor que va a tener frente al mercado. Y hoy por hoy, muchas empresas que cotizan en bolsa, por supuesto, tenemos mapeado incluso políticas de ESG en el mercado de valores peruano, hacen de este mapeo también parte importante en los roadshow de inversiones. Entonces, antes, cuando se citaban a las empresas donde se quería buscar inversiones o querían vender esta empresa, iba el CEO y iba el CFO, ¿no? El gerente financiero. Sin embargo, hoy por hoy también es partícipe el VP de sostenibilidad, quien es el encargado del tema de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque las empresas también están interesadas en saber si van a invertir de repente en una empresa que está sujeta a una paralización, a una protesta de las comunidades de repente, o que no tiene todavía un estudio de impacto ambiental aprobado, o que tiene una zona con estrés hídrico, como les había mencionado. Allí es cuando se torna de suma importancia en los líderes mineros este tema. En principio, la consultora McKinsey hizo una encuesta de sostenibilidad en un universo de más de 1000 ejecutivos
en 90 países y esto respondió en la gran mayoría que la adopción de criterios ESG es parte del ADN de sus corporaciones. Estamos hablando a nivel internacional, a nivel mundial, y por supuesto eso llama la atención, ¿no? Lo más importante además es que no es que se trate de un mero discurso, de que los empresarios digan, sí, nosotros vamos a adoptar los temas de ESG, sino también los encuestados han atestiguado el cómo, con resultados concretos. Y esa es la fórmula que vamos a nosotros a tener el día de hoy con esta breve presentación, ¿no? El por qué, el para qué. Ahora les voy a comentar las preguntas claves que tenemos que hacernos a la hora de implementar estas políticas de sostenibilidad. Además, estos encuestados dijeron que el enfoque de ESG es una oportunidad de crecimiento y es además no solo un vehículo para cumplir las exigencias regulatorias. Recuerdo que cuando comencé a ver temas hace ya 20 años, un poco más, muchas empresas lo que querían era cumplir con la norma legal, ¿no? Hasta donde me diga la norma, hazme un papeo de permisos. Quiero saber lo que me está pidiendo la normativa en materia de aguas, en materia de restos arqueológicos, en materia de hidrocarburos, o sea, de consumo de combustibles, pero hasta ahí. Hoy por hoy las empresas toman eso como un punto de partida. El cumplimiento y las exigencias regulatorias es parte del compromiso de ESG, pero no es solo eso, porque la gestión va un poco más allá. Por otro lado, Deloitte hizo una encuesta de ejecutivos estadounidenses en el año 2022 y poquito más de la mitad, el 57% de las empresas, ya han implementado y diseñado una política de ESG, una estrategia además de ESG, que es un poco más allá de la implementación de una mera política, porque es el aterrizado en acciones concretas. Esto hace sentido, vamos avanzando, las empresas lo ven como una ventaja competitiva también frente al mercado el tener estos criterios implementados, como les decía, tener estos pilares mapeados. Si ustedes quieren mapear, por ejemplo, las estrategias dentro de sus propias empresas, hacer un check con cada uno de estos temas es importante e interesante también para ver el nivel en el que están en cumplimiento, pero también les permite saber qué les falta, ¿no? ¿Cómo pasa de ser un desafío global a ser un desafío de las grandes mineras? En el 2022 y ya en el 2023 que se continuó, eh, los reportes de tendencia de minería de EY, KPMG, Deloitte, Price, mostraron que los ESG son el desafío número uno para desarrollar las operaciones mineras. Entonces, tenemos acá una vinculación importante que muchos años antes no se había vinculado, lo que es lo operativo del cumplimiento de ESG. ¿Y por qué les digo esto? Porque hace muchos años, cuando se quería cambiar un tanque, por ejemplo, de hidrocarburos en una operación, el ingeniero jefe de proyecto cambiaba el tanque y después le avisaba legal que lo había cambiado y cómo podía regularizar. Y en lo legal surgen muchas figuras como el informe técnico sustentatorio, los ITS, que sustentan ya acciones que se han ejecutado. Hoy por hoy, las empresas primero solicitan los permisos, primero desarrollan la estrategia y luego ejecutan la tarea. De hecho, previo a la tarea, hay muchos permisos de trabajo involucrados, capacitaciones. ¿Por qué? Porque los cuidados en ESG se están dando con prevención, como controles eficaces para que las operaciones mineras en marcha puedan darse de manera adecuada. Otro tema más, el ESG es el número uno, pero hay otros desafíos que llegan a ser hasta el número 10 que están muy vinculados. Uno de ellos es el tema de cambio climático, que es el número 3. El segundo, que es el geopolítico, no nos es ajeno. Recuerden que en Perú no solo cambiamos autoridades cada, cada menos tiempo, yo diría, si es una autoridad que puede durar de 2 a 3 años, en verdad lo cambian en meses. No hay una estabilidad política que podamos decir que este gran desafío no es significativo, lo es. Pero en tema de cambio climático también es notorio que muchas empresas están apostando por, uno, la línea de las transiciones energéticas y dos, el mapeo de su manejo de emisiones. En el tema de manejo de emisiones,
en la parte operativa todo lo que son residuos peligrosos, todo lo que son operaciones con indicadores ambientales en positivo. Y eso de retos, de desafíos, el sector minero lo está transformando en una gran oportunidad también de negocio. Seguramente han escuchado que muchas empresas mineras lo que están haciendo con estos camiones gigantes es transformar la energía que usan de combustible fósil a hidrógeno verde, ¿no? De hecho, el año 2022 se transformó los primeros camiones gigantes de tajo abierto en África con Anglo American con hidrógeno verde. Hoy por hoy ya eso es la realidad de varias empresas a nivel mundial y están convirtiendo estos retos en desafíos operativos importantes. Una de los grandes desafíos ESG también está relacionado con las licencias para operar. Y en el Perú nosotros tenemos muchos de los conflictos o mapeo de conflictos, estos mapeos que hace la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, mapeados y vinculados con las licencias sociales. Y esas licencias sociales vinculadas también a uno de los mayores temas en el I de ESG, que es agua. El tema de los costos y productividad, si bien es el quinto gran desafío, yo creo que se va a convertir eso en un desafío global para todos los sectores, porque justamente después de la pandemia, se encarecieron muchos precios, el tema de las importaciones se complicaron. Entonces, el tema de costos con productividad frente a la coyuntura ESG también es un gran desafío asociado. El tema disruptivo en supply chain. Seguramente muchos de ustedes han escuchado que hoy por hoy no se puede concebir el tema de cadena de suministros sin el análisis de la sostenibilidad en esa cadena de suministros. Y el análisis de la sostenibilidad en la línea que les he comentado, ¿no? Que tenga cuidado de la seguridad y salud a la hora de desarrollar la actividad, que tenga mapeadas las políticas de medio ambiente y con los stakeholders asociados, que tenga también transparencia, equidad de género, igualdad, etcétera. Entonces, muchos de estos principales desafíos también están asociados no a la operación misma, sino también a los terceros con los que nos convertimos como empresas mineras en socios estratégicos. El tema del capital y la fuerza de trabajo no es ajeno a los desafíos que tienen las empresas mineras. Y finalmente el tema de digitalización e innovación y por supuesto nuevos mercados de negocio también. Estos 10 grandes temas están desarrollados cada vez de manera más técnica y con especialistas. De hecho, en esta oportunidad estamos en un summit de sostenibilidad y minería, pero nosotros en UTEC tenemos un programa, que es un programa muy interesante que se lanza con su segunda edición, y este programa, que es de sostenibilidad minera, habla de cada uno de estos grandes desafíos y además desarrollado frente a las certificaciones que están adscritas a cada uno de ellos. Yo creo que el desarrollo, el desafío, el aprender un poquito más de lo que es lo normativo y qué es lo voluntario también nos va a permitir desarrollar y convertir, ¿no?, estos desafíos en grandes oportunidades. Estos son los criterios que principalmente afrontan los inversionistas. Y dándole pase, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un 76% que es el manejo del agua, ¿no? Un tema que hemos venido conversando desde el inicio. Hay un tema de descarbonización, tema que seguramente también han escuchado. La minería está trabajando en proyectos paralelos en materia de descarbonización, porque si bien por el lado operativo puede generar emisiones de carbono, por el lado de la descarbonización también se asocia a otro tipo de actividades que capturan ese carbono. Eso es lo interesante. Cambio climático, producción verde, emisiones. Emisiones en el sentido de todos sus niveles. En los tratados internacionales, bueno, y también, por supuesto, en las normas voluntarias, siempre hablamos del alcance 1, 2 y 3. Ese alcance tiene que ver con que solamente son emisiones de la operación, es la emisión de la operación más lo de los contratistas, o es la emisión de la operación
vinculado también al tema de la comunidad con la que nos desarrollamos. Hay un tema de biodiversidad y en menor medida el tema de esclavitud moderna o de labores de los niños, porque eso está prohibido en todas partes del mundo y la minería formal no permite esto, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje de interés menor justamente porque apuntan hacia el cuidado de los recursos hídricos, cambio climático y descarbonización. En el tema de economía circular, si bien es cierto, eh, está mencionado dentro de los temas de ESG, este es uno de los grandes desafíos que tenemos en el país. Y les comento por qué. Porque si hablamos de economía circular como un sistema en contra de lo lineal, y lo lineal es lo común, como lo llevamos en el país, y que no pasa por los procesos y que vuelve a recircular, como quien dice, como ven ahí en esa gráfica, nosotros estamos hablando de que dentro del país tenemos desafíos para evitar lo lineal, para seguir con esta recogida, reciclado, redistribución de los bienes y tratando de cumplir con estos principios claves. Uno que es el preservar y mejorar el capital natural. Estamos hablando de que ya en menor medida, cada vez menos, se están acabando los recursos naturales, sino más bien esos se están recirculando. Optimizar, por supuesto, el uso de esos recursos y finalmente fomentar la eficacia del sistema. Esos son los principios claves de la economía circular. ¿Qué tenemos que hacer frente a ello? El tema de regulación es muy importante. Nosotros en el país hemos cambiado la norma de gestión integral de residuos sólidos en el 2017. Ha tenido algunas modificaciones eh, menores, pero esta regulación apunta justamente a lo que antes no se tenía. Antes decías que la basura que es basura se bota. Acá se valoriza y los residuos, lo que es residuos para uno, es recursos para otro. Entonces, se generan nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, las empresas comunales de reciclaje, riesgos de producción y finalmente el tema de la conectividad, que es muy importante a la hora de hacer negocios en economía circular. Dicho esto, para afrontar una estrategia de negocio sostenible desde una perspectiva de ESG y de economía circular, vamos a hacernos algunas preguntas. Y el sector minero, como les digo, teniendo el ESG como el gran desafío, se las ha hecho a la hora de establecer esta estrategia de negocio sostenible. El por qué, el para qué, dónde, qué proyectos, con quiénes, cuánto y cómo, es parte de estas preguntas que les he traído el día de hoy. El por qué. Tenemos que tener una estrategia de negocio de ESG y economía circular alineada a la visión, misión y valores de la empresa, así como, por supuesto, el establecimiento de plataformas de sostenibilidad y de gobierno corporativo. Si nuestra visión, misión y valores de la empresa están alineados, quiere decir que nuestra máxima autoridad y nuestro director empresarial está de acuerdo con que nosotros tenemos que seguir una estrategia de sostenibilidad y que nuestro negocio apunta a eso, al futuro. Si volvemos al concepto inicial de sostenible o de desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible es cuidar los recursos, consumiéndolos, por supuesto, para las generaciones futuras. Es desarrollarme, vivir, consumir recursos de manera sostenible. Y eso hace que yo en lo económico, en lo social y en lo ambiental cuide los recursos. Y eso tiene que estar plasmado en la visión, misión y valores del negocio. Tenemos que tener responsabilidad, respeto, compromiso y muchas empresas responden a tener colaboración también. Entonces, si tenemos y sabemos de buenas prácticas de empresas del mismo sector, saber copiar lo bueno e intercambiar, ¿no? Grandes compromisos para integrar mejor las políticas de sostenibilidad internas. Una de los temas que se plantearon en el 2006, cuando ya después de que salió el concepto de desarrollo sostenible en el 87, es involucrar nuevos modelos de negocio. Y cuando les he mencionado el gran desafío que es para la minería el tener nuevos modelos de negocio, es por eso que de cara a unos 10 años en adelante han incluido dentro de sus áreas de trabajo
Uno, el tema de tecnología e innovación. Dos, el tema de cultura. Cultura organizacional, hablo de conocimiento de las personas que trabajan para mi empresa. Tres, las estrategias. Si bien es cierto, no lo han notado, pero si mapean dentro de sus empresas mineras se dan cuenta que hay áreas que se llaman de proyectos y hay áreas que se llaman de proyectos en operación y también en asuntos corporativos. Esas son áreas estratégicas. ¿Por qué? Porque involucran todo, ¿no? El cuidado del medio ambiente, el cuidado de la comunidad y también el tema económico, porque estamos hablando de que la minería es una actividad lucrativa. Y finalmente también el tema de colaboración. Esa es una palabra clave que lo dicen siempre en eventos de economía circular, en eventos de cambio climático. ¿Por qué? Porque, em, como les decía, muchas fórmulas que ya han sido desarrolladas con éxito son pasibles de ser replicadas. Y esa es una cultura de tecnología e innovación que sirve para el para qué, implemento para lograr una estrategia de sostenibilidad sólida. Otro tema también que están involucrando las empresas es los ODS. Y como les decía, vinculados al ESG, cada ODS es un desarrollo importante. Recuerdo que hace poco, en Women in Mining, que es una organización a la cual pertenezco y tengo el honor de ser su secretaria general, estábamos haciendo una planificación para este año y el GREAT, que es un grupo técnico medioambiental, había hecho el año pasado una limpieza de playas. Y una de las directoras, de hecho, la vicepresidenta dice, qué bueno, eso está vinculado al ODS, cuidado de los océanos. Creo que ahí lo pueden ver. Vida submarina, el 14. Y allí ustedes se dan cuenta cómo cada actividad que nosotros desarrollamos, eso estamos hablando de voluntariado, pero en la operación minera va a poder estar vinculado a un objetivo de desarrollo sostenible. Estas contribuciones son muy importantes y tenemos que mapear cuáles están vinculados a la actividad minera. ¿El para qué? El para qué es el contribuir con los diversos planes estratégicos de la empresa. Cuando nosotros implementamos una estrategia de negocio sostenible, tenemos que priorizar intereses y planes de la empresa. Y, por ejemplo, uno de los grandes temas, como les decía, operativos, es la licencia para operar. La licencia para operar no es una credencial, no es un permiso que uno gestiona en el Ministerio de Energía y Minas, no es un documento legal, es una aprobación expresa o la aceptación de las empresas en el proyecto de zona de influencia. Teniendo una licencia para operar, la minería se va a poder desarrollar de manera sólida, participativa y además comunicativa. Y es importante que las partes que se ubican en la zona de influencia del proyecto de inversión puedan otorgar esta licencia, ¿no? Es un trabajo, siempre dicen que la pata del ESG, la S, es el trabajo fino, el trabajo social es el que más de repente puede de un momento a otro cambiar. Esta aceptación o apoyo favorable puede hacer que un trabajo se dé a lo largo de muchos años, se trabaje de manera organizativa con autoridades locales, regionales, o puede que no se dé nunca. Y por eso es tan importante. Es un desafío sumamente vinculado a la sostenibilidad, pero también al core business. O sea, el negocio se da o no se da. Y en exploración, por ejemplo, muchos de los proyectos que solamente son, por supuesto, tentativas, porque están en campañas de cateo y prospección, no tienen una DIA aprobada, ni siquiera una FTA, pasan por estos procesos de licencias para operar que son sumamente duros y su acompañamiento por el lado del Estado en consulta previa, si bien se da, es ya cuando estamos en ciernes de un permiso, ¿no? Entonces, esto es muy delicado y por eso es que trabajar temas de estrategia de sostenibilidad apuntan a lograr esta licencia para operar. También, por supuesto, nosotros como empresas queremos hacer reportes de sostenibilidad y el mapear en nuestra estrategia cifras va a ser bastante fructífero. Esos son los factores fundamentales que tenemos. Fuera de, por supuesto, el tema de la responsabilidad social, muchas de las tareas que realizamos tienen que ser comunicadas de manera adecuada y ese es un factor importantísimo. Recuerdo que de atrás para adelante una empresa me ha preguntado, ¿cómo hago para comunicar todo lo que hago? Yo hago un montón de cosas, pero no lo sé comunicar. Entonces, conocer de la sostenibilidad desde el lado también de las comunicaciones es estratégico
porque se hacen cosas, pero también se comunican de la mejor manera. Y tener mapeado el mapa de stakeholders del proyecto, eso es una causa importantísima para poder intercambiar con todos. El tema de los grupos comunales, se sabe que hay de, por supuesto, relacionar directamente o los indirectos, pero también mapearlos, y las autoridades locales, ¿no? Trabajar realmente con los objetivos claros frente a los actores que están involucrados alrededor de nuestro proyecto de inversión. Es potenciar plataformas de sostenibilidad, es saber que nuestro proyecto se va a invertir, pero también tenemos que crear alianzas. Y estas alianzas, ven acá, volvemos acá a los ODS, es un ODS, ¿no? El tener eh, alianzas para lograr los objetivos, que es el último ODS, que no significa que no sea tan importante. Al contrario, es uno de los ODS vinculados a la minería que más está dando. Y por ejemplo, recuerden hace poco que nombraron al nuevo ministro de Energía y Minas, se reunió con todos los grandes inversionistas y las grandes empresas de mediana y gran minería a dialogar, ¿no? Esa generación de alianzas y de saber cómo promover la inversión, aportas a un PDAC, que es el evento global más grande de la minería que se va a dar en Toronto, o a un Perumin que se va a dar el próximo año, o un Proexpo que se va a dar el próximo año, a un Expo Cobre que se da este año en octubre, y el decir como país minero que vamos a estar contribuyendo también dentro de las actividades con los objetivos de desarrollo sostenible, creo que es bastante interesante, bastante clave, ¿no? Ahora, ¿dónde? El enfoque de la estrategia es importante saber eh, que para la norma, por ejemplo, el identificar las áreas de influencia, las áreas de interés social, operativo, comercial de la empresa es importante. Saber dónde están ubicadas la planta concentradora, las concesiones, los proyectos de inversión que vamos a realizar, nos permite saber hacia dónde apuntar y cuáles son los intereses. No es lo mismo si nosotros estamos hablando del corredor del sur, donde de repente eh, el interés va por el establecimiento de accesos o vías de acceso, que del norte, que de repente hay pesca artesanal y se requiere remozar las embarcaciones, el saber hacia dónde apuntar, y allí tiene mucho que ver con el tema de cadena de valor. El tema supply chain sostenible, como les decía, el de compras sostenibles y cómo mapean las empresas mineras su cadena de valor sostenible es fundamental, ¿no? Ahí es en grande cómo nosotros nos manejamos con nuestros stakeholders involucrados. ¿A quién le damos más o a quién le damos menos poder? ¿A quién hacia quién tenemos más interés de relacionarnos y hacia quién menos? Y tener un círculo de valor adecuado al año para eso ir mejorándolo y cambiándolo. Incluso el tema comunicacional, como les decía, el tema de manejo de medios es importante. Ustedes seguro recordarán muchos de eventos negativos que pueden haber pasado, no con minería, pero por ejemplo, con las actividades de hidrocarburos o con temas de accidentes involuntarios. Cuando no se sale a tiempo y no se comunica de manera adecuada, eso puede generar una amenaza para el negocio y haberse perdido una gran oportunidad. Ese mapeo previo es lo que más interesa a la hora de establecer el dónde. El dónde apuntar, bueno, ahí está el dónde. Ahora, ¿con quiénes? Por supuesto, tenemos actores externos, ya los hemos mencionado, pero también es importante saber que al interno de la empresa, tanto a nivel público como privado, tenemos que focalizar nuestra estrategia de sostenibilidad. Y una cosa que sí me pareció importante destacar es que ya también desde el director, desde el gerente general de la empresa, aprueba estos proyectos y estas estrategias de sostenibilidad y las suscribe, ¿no? O sea, tiene que haber una promoción de los mecanismos de sostenibilidad desde el directorio, también, por supuesto, aprobarse el financiamiento desde el directorio y tener responsabilidades controladas en cada una de las áreas de la empresa. A nivel de la minería, por ejemplo, si ustedes ven en el mapa institucional de la economía circular y el tema de cómo se manejan en nivel público, porque ya eso es a nivel privado, lo que hemos mapeado de la empresa, tenemos muchos ministerios, además del Ministerio de Energía y Minas, que se involucran en temas de sostenibilidad.
Tenemos que mapear que hay una política nacional de competitividad, el MEF la maneja. De hecho, hace poco, en uno de los jueves mineros del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, se habló de la importancia de la inversión económica sostenible en materia minera. Y eso parte por la última Política Nacional de Competitividad aprobada. Tenemos proyectos de innovación y también ProInnovate de biodiversidad he visto en Produce. El tema de turismo sostenible también promovido en Produce. Y muchas empresas mineras hacen contraparte de estos proyectos con la sociedad civil. El Ministerio de Energía y Minas, que tiene RIMAI, ¿no? Como organización que ha sacado la visión minera al 2030, tema que también vemos en el programa de sostenibilidad minera. Y el Ministerio de Trabajo, que prioriza la generación de empleos verdes en la minería sostenible. Esta priorización puede que no no se haya promovido mucho, sin embargo, tenemos ya en efecto mapeado en el reporte de sostenibilidad anual global, en el Sustainability Report, Annual Report, puestos claves que requieren las empresas de todo el mundo, no solo mineras, en materia sostenible. Entonces, hoy por hoy tenemos en el área de supply chain el encargado de temas sostenibles o de logística inversa para recuperar eh, ciertos bienes y así, como les digo, una serie de puestos clave en la empresa que están relacionados a la sostenibilidad. Y finalmente, en el tema de economía circular también es importante saber que hay una política nacional del ambiente, ¿no? Tenemos un pacto por la economía circular que el Ministerio del Ambiente ha fomentado. El año pasado, el MINAM eh, llega a formar parte de la coalición latinoamericana en materia de economía circular y también genera estructuras sectoriales para esta materia. Entonces, están sentando las bases más aterrizadas para el cómo, con quién, para qué, el dónde apuntamos. Creo que son preguntas claves para poder entender dónde establecer y cómo nuestra estrategia de sostenibilidad, ¿no? Acá, por ejemplo, ven quiénes son los principales actores en la minería para estos temas, como les decía, de economía circular, de minería sostenible, porque muchas veces ya están establecidos en la sociedad temas de cooperación, de colaboración, que es esta palabra clave que les he traído, pero no los tenemos mapeados. Y acá los vemos, tenemos ya un clúster minero, tenemos a SAMI, que es una ONG que ve temas de corredores mineros en materia de sostenibilidad, el Hub de Innovación, eh, que son de verdad muy capos, se ven, hacen reuniones de inmersión todos los socios del Hub y generan estrategias de innovación dentro de ese marco, ¿no? El Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, Lean Miners, la Sociedad Nacional de Minería, que es el gremio minero, que tiene del lado de las empresas comités especializados y que además se mapean desde los privados especialistas en la materia. Hablamos de temas de cooperación técnica especializada en tema minero, proyecto MINSUS, que claramente ve temas de minería y sostenibilidad, el BGR-GIS, que es un proyecto de la cooperación alemana, USAID, cooperación de Estados Unidos, y así centros de estudios vinculados a la minería que están dando justamente pie a especializar cada vez más las materias de sostenibilidad. Como les digo, en UTEC eso no es ajeno, ¿no? A la hora de formar la academia, la investigación y programas de posgrado, la oferta en minería que recién está surgiendo está dando pie a que se den estos temas de innovación, economía circular, minería sostenible. El día sábado fue la clausura del primer programa, la primera promoción del programa de, de sostenibilidad minera y muchos de los grupos que se presentaron en el examen final trajeron temas interesantísimos de manejo de relaves con los principios internacionales, temas que habían aprendido en clase, ¿ah? Economía circular, el manejo sostenible del canon. Hemos tenido temas que se han presentado relacionados también a lo social, al mapeo de stakeholders que les estaba
refiriendo ya a detalle con los principios internacionales. Creo que es súper importante tener claro que un programa de posgrado puede presentarnos todas estas aristas, ¿no? Este es un mapeo muy breve de lo que es una estrategia de sostenibilidad. El cuánto, que también es parte del mapeo que se tiene que hacer, es importantísimo dependiendo de la inversión que se quiera hacer en la empresa. Yo recuerdo que en una oportunidad me preguntaron en una universidad nacional cuánto tenemos que invertir para una estrategia de coeficiencia. Y en las normas de coeficiencia hay dos líneas, ¿no? La que con lo que existe haces mejor dicho, tomas todos los temas de sostenibilidad y los haces tuyo porque ahorras, o inviertes dinero y cambias patrones, cambias de repente los baños, cambias de repente las luminarias, etcétera. Si estamos en la etapa uno de solamente hacer cambios que no impliquen inversión, está bien, pero ya tenemos que ir mapeando montos disponibles de inversión para estos flujos, para que estos KPIs sean de impacto y de mejora en los beneficiarios. ¿Qué tipo de proyectos? Bueno, los proyectos van a depender mucho de la zona donde se desarrolla el proyecto de inversión minera y también de las necesidades y demandas de la población. Me ha tocado que una empresa minera mapeó que la necesidad de una población era un muelle y presentaron eso al ministerio como parte de su día, pero finalmente lo que querían los pobladores era mejorar sus embarcaciones con sistemas de refrigeración, que era un costo menor, pero beneficiaba a todos y querían quedarse con el muelle artesanal todavía. Con lo cual, creo que es importantísimo mapear bien hacia dónde apuntar los proyectos cuando estamos priorizando una estrategia de sostenibilidad, ¿no? Para eso tenemos algunos documentos que ya están establecidos. Tenemos el de infraestructura sostenible, que es una propuesta de política del Instituto Peruano de Economía, que sacó estas medidas para mejorar la inversión y la calidad de la infraestructura. Tenemos allí una gran idea de lo que necesitamos como país y, por supuesto, el sector minero puede hacer mano de este gran estudio. Tenemos objetivos claros, además, y herramientas que nos van a permitir ejecutar inversiones tanto públicas como infraestructuras privadas de manera eh, bien direccionadas. Yo creo que es importante tener un cierre de brechas de infraestructura país donde realmente se ejecuten proyectos que necesitamos. Me ha tocado ver en proyectos de exploración hace muchos años, por supuesto, cuando la población quería sí o sí una iglesia y una plaza, pero cuando se construyó no habían pensado en que no había cura y las tuvieron durante años sin cura. Tuvieron su iglesia y tuvieron su plaza. Ver los proyectos de infraestructura paralizados o eh, donde se ha perdido el norte es importante para estratégicamente implementar o reactivar, ¿no? Cerrar las brechas realmente con estas infraestructuras y conciliar. Yo creo que no hay mejor momento en el que uno se da la mano con los stakeholders y dicen, tarea cumplida, misión cumplida, se dio esta inversión, vamos a trabajar de la mano y se va a dar la actividad minera dentro de este contexto. Estos son un poco los ejemplos que se pueden financiar, ¿no? Hay, por supuesto, proyectos privados, tenemos mapeos ya con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, desde accesos, pistas, electrificación rural, muchas empresas mineras aportan en normas y en estricto en proyectos de electrificación, en temas de agua y desagüe. En época de pandemia muchas empresas colaboraron, plantas de oxígeno, plantas de tratamiento de aguas. Con centros educativos, muchas empresas de exploración minera colaboran a nivel de las UGELs para rotar personal adecuado en las zonas y que las escuelas rurales tengan profesores que enseñen a los niños en la zona, ¿no? La implementación de puentes, canales de irrigación, incluso, como les decía, desde lo más básico, y eso va a depender mucho de los proyectos. Por supuesto que apuntaremos a que la tecnología sea parte, ¿no? Que la inversión sea parte. Recuerdo que en pandemia una empresa minera ayudó a que una comunidad tenga eh, iPads o celulares y se implementaron aplicaciones para que puedan comunicarse de manera directa.
Y eso es parte también de lo que uno puede pensar a la hora de implementar como plataformas, ya no tanto hacer uso de las que existen en el Estado, sino innovar a la hora de mapear a los stakeholders. Bueno, el cómo, sabemos que hay certificaciones, sabemos que también hay estándares internacionales y que se pueden tomar estas certificaciones como parte de nuestras estrategias, ¿no? De las normas nacionales que tenemos, pero ya en estrategia eh, y generando una cultura de valor. Por ejemplo, como les decía, esos estándares internacionales han hecho que autoridades como la OEFA arme una plataforma tecnológica que se llama PIFA, que es un portal interactivo que ya nos muestra cifras de reconversión de áreas degradadas en infraestructura de residuos. Ese es un tema que no se tenía hace muchos años y que se ha venido trabajando porque ya tenemos que apuntar a identificar a nuestras áreas con áreas georreferenciadas. Recuerdo que me preguntan, ¿y si usamos los drones? ¿Y si identificamos la deforestación amazónica con tecnología? Y por eso podemos saber todas las cifras lamentables de deforestación que tenemos en el país. En este caso, como ven, allí son áreas degradadas las que se han mapeado, pero las normas de economía circular, esa transición que tenemos, va de la mano también con plataformas interesantes de implementación de responsabilidades compartidas, de invertir en infraestructuras degradadas y también reconvertirlas. Y recuerdo haber conocido hace unos 6 años proyectos de México, proyectos de Corea, donde se invirtió con una autoridad especial en áreas de pasivos ambientales mineros y se transformaron en teatros, en nuevos distritos comerciales y de zonas empresariales. Y eso creo que podríamos apuntar en algún momento nosotros cuando hablemos de reconversión de áreas degradadas, ¿no? El enfoque de la sostenibilidad no es ya un enfoque de una mera responsabilidad social, sino ya hablamos de una gestión empresarial sólida que apunta a tener una estrategia sostenible. Y esta estrategia sostenible va desde la formación de los conceptos hasta lo que hoy por hoy son normas voluntarias, pero a la vez obligatorias, ¿no? Tenemos ya normas como el GRI, como el TCFD, etcétera, que son voluntarias, pero algunas que ya en estratos como la Unión Europea, como el IFRS, van a ser obligatorias y van a generar impactos en el sector financiero. Con eso les digo que eh, ya vamos acabando. Los desafíos de ESG desde las perspectivas integrales de negocios apuntan primero a saber cuáles son nuestros impactos, cómo podemos reducir esos impactos. Ya sabemos todas las preguntas que tenemos que hacer frente a los desafíos empresariales, el cómo, el dónde, el por qué y cómo alinearnos desde la cabeza de la empresa hasta todos los trabajadores, por supuesto. Y allí, como podemos ver, intervienen actores como nuestros consumidores, las operaciones propias y la cadena de suministro, y finalmente cómo es el impacto del mundo en nosotros. Ya allí tomamos mano de la regulación, de las políticas, todos estos cambios del mercado que les he mencionado. Y finalmente, por supuesto, el desarrollo tecnológico. Creo que la innovación y el saber que podemos ser los primeros que afrontemos desafíos desde otra mirada va a hacer que en nuestra carrera implementemos ya no estas estrategias o estas preguntas que les he traído para reflexión, sino otras, y que probablemente ustedes las generen, las creen y lideren en el mercado actual, y las oportunidades en el sector minero les abran las puertas por esta creatividad y por esta innovación en establecer una estrategia de ESG sólida y de cara a los actores que involucran su proyecto. Con eso termino, el Milady, a todos los presentes, y bueno, estoy a su disposición para las preguntas que consideren. Muchas gracias. Claro que sí, Adriana. Muchas gracias por tu presentación. Ahora daremos el espacio a Jonathan Castillo, cuya clase maestra a profundizar es Minería del Futuro, Avances Digitales y Compromiso Sustentable. Por favor, recuerden de dejar sus preguntas sus preguntas acá en el buzón
ya que Adriana y Jonathan nos acompañarán unos minutos más para poder responderla. Adelante, Jonathan. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Jonathan Castillo, soy fundador de Andes H2 y hoy día, como el Milady comentaba, y después de una clase maestra de Adriana, les voy a hablar un poco de cómo es el futuro de la minería, que es digital y sustentable. Entonces, me gusta partir con esta lámina. ¿Podemos imaginar un futuro sin minería? Eso es bastante difícil, porque todas las megatendencias mundiales necesitan y van a requerir un uso intensivo de minerales, ya sea para los procesos de digitalización, para el desarrollo de energías renovables no convencionales, para la masificación de la clase media, por ejemplo, en China y en India, requiere mucho cobre, por ejemplo, para cable y tuberías, y también todo el gran empuje de la electromovilidad, los vehículos eléctricos y también cultivos de proteína en alta mar. Todo esto requiere de muchos minerales, de los cuales en el Perú, en la mayoría de ellos somos top 1 a nivel mundial o estamos en el ranking de los top 10. Y y también aquí ligando un poco a lo que hablaba Adriana, ya desde hace un tiempo que la minería se mueve en estas dos ruedas, ¿ya? Que de cierta manera sistematizó Sirinanda, un futurista minero que me ha tocado el placer de trabajar con él en algunos temas. Entonces, en estas dos ruedas tenemos la rueda digital, todo lo relacionado, ¿cierto?, a la gran adaptación que ha tenido la industria minera en varias de las tecnologías en las cuales inclusive está la barrera tecnológica, ¿cierto? Por ejemplo, como los vehículos autónomos, drones, todo el proceso digital, realidad aumentada, etcétera. Y por el lado, que muy bien explicó Adriana, de la rueda de la sustentabilidad, ¿cierto? Donde están las comunidades, todos los temas legales, de biodiversidad, agua, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo con la primera rueda, vamos a partir con una introducción a la minería digital, que es muy sencilla la definición. Principalmente corresponde al uso de tecnologías digitales y herramientas que permitan principalmente sensorizar en una primera etapa y posteriormente analizar datos para mejorar términos operativos, desde la exploración hasta la extracción y desde la logística hasta la gestión de los mismos recursos, ya es al interior de la mina como también en el entorno y las comunidades. Entonces, los desafíos que tiene la minería tradicional principalmente se enfocan en estos cinco: en la eficiencia para operar, la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras, el impacto ambiental. Ahí Adriana explicó muy bien cómo los desafíos ESG cada vez son más importantes, no solo en los directorios de las compañías mineras, sino en las personas, en los clientes finales, por ejemplo. Todo lo relacionado al impacto ambiental, los costos de la operación, por supuesto que también hay desafíos en los costos, y también en cómo utilizamos los datos o en el momento en el que estamos ahora, cómo no utilizamos con mejor calidad los datos ya que produce la minería. Entonces, estamos en este traspaso de cómo pasamos del dato al conocimiento y cómo pasamos de sensorizar a transformar datos. Y para eso, los principales desarrollos digitales están ahora en la recopilación de estos datos, cómo los procesamos y almacenamos esta gran cantidad de datos, por supuesto, manteniendo código, protocolo de ciberseguridad, y también cómo hacemos una visualización de esta data y tomamos decisiones de manera más rápida. Entonces, aquí una pregunta abierta a todos los asistentes, brevemente en el chat, si pueden responder, ¿cuál creen ustedes que ha sido la tendencia tecnológica en la minería en los últimos años? Doy un par de segundos, unos 30 segundos, para que escriban en el chat todos los que están siguiendo este summit. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la tendencia tecnológica en la industria minera en los últimos años? Voy a ver el chat. El Milei también, si me ayudas. Vamos a ver si hay alguna Claro que respuesta. sí, Jonathan. Vamos a ver. A ver, ninguna respuesta. No, hay más preguntas que respuestas.
Dice vehículos autónomos. Perfecto, ya. Ahí, muchas gracias. A ver, ¿quién más? La digitalización. Muchas gracias, Liger y Juan. Les comento que para que ustedes vean cómo es esto de la tecnología, la principal tendencia tecnológica y donde la minería ha sido un early adopter y ha desarrollado nuevas capacidades en esta área de la tecnología es en los drones. ¿Ya? La tendencia tecnológica que más ha avanzado, que más ha invertido y desarrollado en la industria minera es el uso de drones, tanto por temas de seguridad, ya sean tajo abierto subterráneo, para ir viendo, escaneando zonas, pero donde está el foco principal está en el uso de drones en exploración minera, donde se están integrando sensores de satélites y donde están acelerando todos los procesos de exploración que se hacían de manera humana, ¿cierto? Ahí los que son geólogos saben, con mula, etcétera, ahora no, mandan a drones a escanear las zonas para obtener data mucho más rápida de mandar muestra a laboratorio, ¿ya? Así es que muchas gracias por la respuesta. Los vehículos autónomos también fue un desarrollo pionero de la industria minera antes que los vehículos Tesla, pero en los últimos años la mayor inversión en I+D se la han llevado los drones para el uso en exploración. Así que muchas gracias. Y bueno, volviendo a la presentación, un caso de éxito del cual les confieso soy parte. Les presento el caso de Mindclass, de una empresa que se dedica a hacer capacitaciones y digitalizó el proceso de ingreso a faena. Para los que somos mineros, para los que somos proveedores, sabemos que ingresar de una manera por estos altos estándares que Adriana especificó muy bien, se hace un poco complejo, un poco tedioso y algunas veces excesivamente largo. Por lo tanto, la complejidad de este proceso que era presencial, Mindclass la pudo hacer de manera digital. ¿Y eso qué tuvo como beneficio? Acortar el tiempo de ingreso a faena de 45 días, que es el promedio, a menos de 10. ¿Y esto qué beneficio tuvo? Alguien dirá, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación entre el ingreso a faena y la sostenibilidad? ¿O qué tiene que ver con el medio ambiente? Lo que pasa es que es el siguiente caso. Cuando se digitalizó el proceso de acreditación en esta minera estatal de Chile, Codelco, donde se hizo esta prueba, eh, en los 2 años de la pandemia, por este proceso pasaron más de 120.000 trabajadores y trabajadoras. Pero estos 120.000 personas tenían que tomar camionetas, tomar tickets de vuelo y hacer toda la logística que requería hacer el proceso de capacitación de manera presencial. Al digitalizarlo, se redujeron todas las emisiones, ¿cierto? De todo ese diésel que no se consumió de las camionetas, de los aviones, etcétera. Por lo tanto, el proceso digital y el posterior estudio de que el e-learning baja en al menos un 60% de las emisiones hizo que este desarrollo digital tuviera un impacto en la sostenibilidad y la sustentabilidad, ¿cierto?, de la industria, contribuyendo, como también dijo Adriana, a varios, ¿cierto?, objetivos de la ODS. Por lo tanto, este ejemplo digital tuvo un impacto muy relevante en la huella de carbono, también teniendo un gran impacto en la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Ya no tenían que salir de sus casas, ¿cierto? Con 3, 4, inclusive 45 días antes, que era lo que se demoraban en poder ingresar a trabajar a las minas. Entonces acá vamos a hacer el preámbulo para la parte de la rueda de la sustentabilidad. Entonces aquí también nuevamente pregunta abierta al público. Si ustedes saben cuál es la huella de carbono de su producto y o servicio, o si ustedes saben la huella de carbono de su institución, universidad, consultora, etcétera. Pregunta binaria, ¿sí o no? No, gracias. Vamos, todo esto es confidencial, así que no vamos a decir la empresa ni el nombre del colega. Ya, bueno, gracias Juan, por responder. ¿Qué es lo importante de esta pregunta? Porque como Adriana muy bien explicó en su presentación, cada vez los conceptos ESG van a prevalecer y van a dominar el desarrollo y ejecución de los próximos proyectos mineros. Por lo tanto, esta pregunta, que es muy sencilla y para algunos capciosa, va a ser vital para desarrollar
nuevos proyectos mineros y también para ofrecer nuevos productos y o servicios. Para que se hagan una idea, el impacto de la huella de carbono es tan relevante en las declaraciones ESG o de las ODS de las compañías mineras que muchas grandes empresas mineras ahora es un factor de ponderación en las licitaciones. ¿Ya? Ahora tanto para los factores técnicos, para los factores comerciales, se está agregando un nuevo factor de sustentabilidad donde se pregunta por la huella, cuáles son sus planes, por ejemplo, de reducción, cuál va a ser el manejo de sus residuos, temas de economía circular, etcétera. Por lo tanto, cada vez va a ser más relevante y no va a ser solo una iniciativa de las empresas mineras, sino que también ahora los proveedores tenemos que cumplir y ojalá llevar estos estándares también a nuestros productos, dado las necesidades que tiene la minería en estos momentos sobre estos temas. Entonces, como les decía, la huella de carbono cada vez va a ser más relevante, así es que para todos los colegas que están aquí participando y que están siendo, ¿cierto?, atraídos por esta gran industria, comiencen a ver cómo poder calcular la huella de carbono, cómo puedo hacer gestión, ¿cierto?, de la misma, ver temas de circularidad, algunas certificaciones también, porque como les decía, la minería va en ese camino. Entonces, ¿cuál es el principal desafío que tiene la industria principalmente? Son las emisiones de carbono y el cambio climático. Como ustedes saben, la industria minera no se escapa de los desafíos que tiene el cambio climático. Algunos temas, hay minas que fueron diseñadas hace 20, 30 años atrás en zonas donde caía nieve en invierno, ahora ya no hay nieve, sino que hay lluvia, por lo tanto hay unos cambios drásticos en los diseños de las minas, también lo mismo en las minas subterráneas, las que estaban diseñadas para nieve, ahora cae agua, entonces hay desafíos de bombear agua, de estabilidad misma de los túneles, entonces la industria minera también no se escapa de lo que estamos viviendo con el cambio climático. Y aquí el desafío es global, las emisiones de carbono y el cambio climático, y aquí una lámina de resumen de todo lo que habló, ¿cierto? La anterior speaker. Entonces acá, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el mensaje? Que una economía verde requiere de metales verdes. Y aquí regresamos a mi lámina 1 de podemos imaginarnos un mundo sin minería prácticamente imposible, porque para el desarrollo de una economía verde, para el desarrollo de tecnología verde, necesitamos minerales y estos también tienen que ser verdes. Por lo tanto, acá tenemos algunas tablas para que también ustedes puedan magnificar por qué hay tanta presión, por qué tenemos que producir el cobre que la humanidad ha producido en los últimos 100 años, los tenemos que duplicar o cuadruplicar la producción en los próximos 20 o 30 años, es por esto, por este gráfico, por ejemplo, de un auto eléctrico. El auto eléctrico ya consume casi el doble de cobre de un auto convencional, pero no solo lleva cobre, sino que también tiene litio, níquel, manganeso, cobalto y grafito. Por lo tanto, un auto eléctrico cero emisiones necesita mucha minería para poder desarrollarse. Y bajo este concepto de los autos eléctricos, tenemos un driver muy importante que es la electromovilidad, donde está ahora pasando el desafío. Actualmente, el 80% de las emisiones de un auto eléctrico se lo está llevando la materia prima. Y de ahí viene esta presión, sobre todo las metas ESG y de las ODS y también del cliente final. Porque el cliente final, ¿qué es lo que busca? Un vehículo cero emisiones. Pero al saber que al producir este vehículo eléctrico produjeron todas estas toneladas de CO2, consumieron grandes toneladas de agua, etcétera, los nuevos clientes, ¿cierto?, no quieren tener eso, por lo tanto ellos quieren tener un vehículo cero emisiones, pero que también se ha hecho con metales cero emisiones. Entonces, esa es la gran presión, esos son los grandes desafíos y hay mucha iniciativa al respecto. Luego viene un gran driver, una gran oportunidad que aparece para el Perú, que es el hidrógeno verde, que también hace poco se lanzó una gran noticia que se reconoce como un vector de desarrollo en el país. Y aquí la industria minera está llamada a la acción, ha tomado un liderazgo como industria a nivel global. También
ya lo mencionaba Adriana. Es muy importante saber que hay dos vectores que favorecen muchísimo a que Perú sea uno de los líderes a nivel global en el hidrógeno verde. El primero, como ustedes ven aquí en el mapa, en el heat map que tenemos acá a la derecha, vemos un mapa de radiación. ¿Y qué es lo que sucede? Que el sur del Perú y el norte de Chile tienen la más alta radiación del mundo. Y eso es uno de los elementos que movilizan la hipótesis de producir hidrógeno verde de manera barata, porque tenemos mucho sol, tenemos el agua, y el segundo vector importantísimo para que Perú se convierta en líder del hidrógeno verde es que en los mismos lugares donde hay alta radiación son los mismos lugares donde tenemos las minas, los distritos mineros más importantes del mundo. Por lo tanto, en la misma zona en la cual podemos producir el hidrógeno verde, son los mismos lugares de consumo. Y eso es la versatilidad que tiene el hidrógeno como vector energético que se puede producir in situ y a la vez poder consumirse en las mismas zonas. Entonces, esa es la oportunidad que se presenta de manera en este esquema, donde podemos ver que el hidrógeno verde prácticamente puede participar en toda la cadena de valor de la industria minera. Por lo tanto, la minería podría ser una de las primeras industrias en comenzar a hacer cero emisiones gracias al hidrógeno verde. De aquí, como les decía, esta buena noticia pasó hace una semana atrás, 2 semanas, perdón, un mes, que Perú se aprueba la iniciativa que promueve el uso del hidrógeno verde como combustible. Esto pasó en el Parlamento, por lo tanto ya no solo es un sueño, sino que prontamente va a ser una realidad. Y como les decía, hay ventajas competitivas y comparativas que van a hacer que Perú tenga un liderazgo a nivel global en la producción y uso de hidrógeno verde, principalmente para la industria minera. También hay otras iniciativas, también Adriana lo mencionó, en este caso Sami y su homólogo en Chile Altaley, junto con Linkminers, presentaron y desarrollaron una calculadora de emisiones de alcance 3 para la industria del cobre. Ahí los invito a que lo revisen, respondiendo un cuestionario. Ustedes pueden calcular cuáles son sus emisiones de alcance 3 y cómo las pueden mitigar. Así que ese es un gran paso, tener esta calculadora validada para, ¿cierto?, ambos países. Y para cerrar, la minería va a seguir siendo importante en el corto, en el largo plazo. Estamos viviendo momentos desafiantes en los cuales la minería es clave para el desarrollo no solo de nuestros países, no solo para el Perú, sino que también para el mundo. Por lo tanto, la minería va a seguir con este sueño de ir minimizando su impacto ambiental a través de nuevas prácticas de extracción, de nuevos procesos. Por ejemplo, la minería es líder en el reuso de agua, ¿cierto? En el uso de energía solar y eólica. Hay varias minas en el Perú que ya son 100% de energía solar, por ejemplo. También hay empresas que están comenzando a utilizar tecnologías para la recuperación de metales, la famosa minería secundaria desde residuos mineros, desde relaves, y también de la reforestación de área impactada por la industria. Así es que con eso me despido. Les agradezco mucho la invitación a UTEC y encantado de participar, y también a Adriana por su excelente presentación, que fue antes que la mía. Así es que muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Ahora, rápidamente, ya que por los tiempos que nos quedan, vamos a responder algunas preguntitas que nos han dejado por acá. Cualquiera de los dos, Adriana, Jonathan, si pueden responderlas, por favor, me apoyan. Oscar nos indica, ¿cómo ve el tema de recolección de datos e información cuantitativa y cualitativa para los reportes de sostenibilidad y la automatización de este proceso? Adriana, ¿estás allí? No, no te escuchamos. ¿Aló? Sí, Hola. ahora sí. Disculpa, lo que pasa es que he estado tratando de poner mi video nuevamente, pero no lo puedo poner. No sé por qué. No te Disculpa. preocupes, tranquila. Sí, te entendí que eran el tema del Pacto de Economía Circular en Minería y también el tema de reportes de sostenibilidad, ¿verdad? Correcto. Respecto al pacto, es un pacto que ya existe a nivel Latinoamérica y el Caribe,
y que Perú recién ha formado parte en agosto de 2023. Lo que ha hecho es establecer una coalición de economía circular y se ha nombrado un responsable por cada uno de los sectores. Entiendo que desde el Ministerio de Energía y Minas es la Dirección de Promoción Minera quien tiene a su cargo el tema de economía circular. Sin embargo, más allá de tener, todavía no se nombra ninguna dirección específica en el Ministerio del Ambiente, esta coalición da algunos mandatos por sector de cumplimiento de metas y está muy relacionado con temas de eh, segregación y disposición final de residuos. De hecho, les quería comentar que en el Perú se hizo un estudio prepandemia de cuántos rellenos sanitarios teníamos que tener a nivel nacional y el número que arrojó fue 270 y actualmente solamente tenemos 50. ¿No? Y 6 de seguridad. Entonces tenemos un déficit en eso y partiendo de ahí hay una serie de metas sectoriales. Respecto a los reportes de sostenibilidad, bueno, eso da para un curso, de hecho lo tenemos como parte de los objetivos del programa de sostenibilidad minera, pero sí existen algunos desafíos, tanto cuantitativos como cualitativos, que desarrollar dependiendo de la tendencia que querramos reportar, porque algunos tienden hacia el tema de desarrollo humano, ¿no? Al tema laboral, de repente el desafío de igualdad e inclusión, pero algunas otras empresas sí vinculan más a la I de ESG, al tema ambiental, no tanto a la gobernanza, salvo que sean empresas que coticen en bolsa, que de todas maneras en su reporte de sostenibilidad tiene que establecer temas financieros vinculados a ESG obligatorios. Esa sería la respuesta, el Milady, y bueno, les agradezco mucho las preguntas al público asistente. Gracias, Adriana. Y creo que para finalizar tenemos una pregunta de Cristian. ¿Cómo es aplicado en todo caso la inteligencia artificial en la minería? Sí, ahí voy a responder yo, bueno, también para complementar la primera pregunta sobre dame un segundito, de la recolección de datos, hay procesos tanto desde el lado regulatorio como también de las propias compañías mineras que están obligadas a hacer reportes para cumplir ciertos procedimientos y certificaciones. Por lo tanto, esa recolección de los datos se va obteniendo de las mismas compañías mineras y ahora la recolección es más fácil dada la digitalización de varios procesos y dispositivos que antes se hacía de manera manual, ahora casi todos se tienen de manera en línea. Así es que es mucho más fácil esa recolección, por lo tanto los reportes también su configuración. Y cómo ha aplicado la inteligencia digital en la minería. Para aplicar inteligencia artificial tenemos que tener algunas etapas. Primero tenemos que tener sensores. Una vez que tengamos estos sensores tenemos que tener data y una vez que tengamos data podemos comenzar a utilizar inteligencia artificial. Puede ser una data numérica, puede ser una data, puede ser una imagen, puede ser un sonido, puede ser un video. Y las principales aplicaciones en minería, por supuesto, van en las áreas donde hay mayor presión por obtener resultados. Uno de ellos, exploración. Hay mucho desarrollo aplicado en inteligencia artificial para el descubrimiento de nuevos yacimientos o el análisis, ¿cierto?, de perforaciones con más velocidad o tener menos pinchazos. También hay mucho de imágenes por temas de seguridad para trabajadores que están a ciertas distancias o algunas maniobras que ya tienen incorporado algunos equipos que si detectan una persona separa la máquina, mantener distancia de seguridad, etcétera. Y ahora, por supuesto, se ha visto una gran proliferación en varios usos, inclusive de los famosos chats generativos en algunos procedimientos, documentos en los cuales los trabajadores o personas pueden hacer preguntas y reciben respuestas sobre ciertas materias. Por lo tanto, el principal uso de la inteligencia artificial viene principalmente en el área de los procesos por la exploración y por el lado del uso en imágenes o en video en temas de seguridad, poder hacer predicciones de derrumbe, de colapso, por ejemplo, de tranques de relave o de alguna cañería o fuga de agua con imágenes satelitales. Así es que
Esas son un poco las aplicaciones de la inteligencia artificial que son prácticamente infinitas actualmente. Excelente, muchísimas gracias, Jonathan, por la apreciación. Ahora le quiero ceder el espacio a Liliana Franco, asesora comercial de Posgrado UTEC, quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales de los productos de minería y sostenibilidad. Adelante, Liliana. Sí, gracias, Elmi. No sé por qué no me puedes ver en el video, solo que se detuvo, no sé si ha pasado algo. O sea, no puedo desactivar. A ver, todo está funcionando bien y te estamos escuchando bien, pero Sí, pero no ve se si me ve. puedes compartir tu pantalla. Ajá, te Sí, pero permitirá por si acaso compartir no la se me ve, pantalla. porque no sé qué ha pasado ahí, que no se me puede ver. No, pero voy A ver, compartiendo pantalla y les voy inténtalo comentando. nuevamente, porfa, a ver si te permite. Les voy comentando por aquí, porque como nos hemos alargado un poquito con el tiempo, tampoco quiero no ser tan prudente en sus tiempos de las personas que nos están acompañando, pero le voy comentando, ¿no? Muchas gracias por su atención. Nosotros como escuela de posgrado UTED, ¿no? A ver, permíteme un segundo. Sí, sí van a ver mi presentación, ¿verdad? Sí, sí, Liliana, sí lo vemos. Sabemos que estamos construyendo el futuro hoy, el futuro del mañana. UTED está creciendo muchísimo. UTED tiene el respaldo de grandes grupos económicos, ¿no? Como ustedes saben, en su mayoría mineras, ¿no? Está creciendo, está todo siempre a la vanguardia con programas novedosos, ¿no? Programas súper innovadores, programas que les genere y les agregue valor en su día a día. Nuestros atributos diferenciadores, como ven, futurismo, aprendizaje práctico, vínculos internacionales, ¿no? Tenemos o profundizamos en conocimientos especializados por sector y trabajamos sobre la capacidad para innovar de forma sostenible. Por eso estamos con la Academia de Negocios e Innovación Digital, la Academia de Inteligencia Artificial, Datos y Computer Science, Academia de Ingeniería 4.0, etcétera. Como les decía, siempre la vanguardia. La Academia también de Sostenibilidad de Energías Renovables, Academia de Minería y Recursos Naturales, de Innovación en Salud, etc. Nosotros tenemos como portafolio grandes cursos y programas, ¿no? Siempre cursos, como les comentaba, con grandes ventajas competitivas en el mercado. Tenemos grandes ofertas educativas que hemos ido creciendo, ¿no? Este programa, por ejemplo, que ustedes logran visualizar en la izquierda, que es el de comercialización y logística minera, digamos que es el más veterano, ¿no? El más antiguo, es un programa completo, es uno de los programas que inició UTED, ¿no? Siempre, como les digo, por la necesidad que existe en el mercado, donde se va a hablar toda la parte de la cadena de valor, ¿no? En la extracción, distribución, transporte, todo lo que es la parte comercial, etcétera. Y esto siempre con líderes practitioners en el sector. Es por ello que les comento que este año tenemos ya la versión número 9 y siempre con un nivel de satisfacción alto, ¿no? Aquí pueden ver el número de horas, las semanas, etc. Luego comentó Adriana también, el año pasado aperturamos el programa de sostenibilidad minera. Este año, la semana pasada tuvo su primera promoción y este año estamos por iniciar con el programa de sostenibilidad minera el 18 de marzo. Es un programa completo, también como más o menos comentó Adriana, de 107 horas activas. Es un programa donde cuentas con expertos nacionales e internacionales, practitioners también en el sector, donde trabajamos siempre, y eso es en todos los casos, proyectos integradores, que los trabajamos, y eso es un plus o una gran ventaja diferencial, porque trabajamos estos proyectos de manera parcial, de la mano de tus líderes, de tu grupo, y de tal manera que o trabajan y terminan el proyecto como presentación final. Es parte de una presentación final. Ese es un plus potente, ¿no? Aparte del contenido y las clases también casi personalizadas que tenemos. El programa de ciencia de datos para la minería es otro programa súper innovador que fortalece la industria minera a través de la ciencia de datos. Es un programa que también tenemos inicio este año, porque siempre hemos tenido éxito, ya este año es su cuarta versión, son 125 horas lectivas, es un programa que empieza el 30 de abril, y el objetivo principal de este programa en ciencia de datos para la minería es que ustedes puedan resolver, o sea,
utilizando todos los conocimientos, herramientas, métodos científicos que nosotros le podemos proporcionar, en este caso los expertos, ¿no? Cómo resolver los problemas típicos que suceden en las áreas de mineras, en el rubro minero, pero a través de la analítica de datos, ¿no? También aquí hay masterclass, proyecto integrador, etc. Es un programa muy, muy completo. Este año se están agregando horas de asesorías. Va a ser también el 70% virtual, el 30% presencial, ¿no? Y hay visitas también, visitas a Record, visitas también a Chile, etc. También tenemos el de sostenibilidad aplicada a empresas, que también son 54 horas lectivas, etc. Y los beneficios, ¿no? Tenemos convenios corporativos, tenemos financiamiento propio tasa cero, clases síncronas grabadas si no pudieses asistir, el networking que es súper potente para todos estos programas. El networking de verdad que agrega también o genera mucho valor en todos estos programas. En su mayoría son altos mandos medios, ¿no? Los que siempre vienen participando, ¿no? Y las clases virtuales, las clases son grabadas, ¿no? Si no pudieses asistir, esa es otra ventaja competitiva porque tú puedes ver tu grabación. Sí, el compromiso de que el alumno revise sus grabaciones para que no pierda el hilo y tampoco haga que su grupo pueda tener alguna incomodidad, ¿no? De repente atrasa un poquito el grupo, pero todas las clases son grabadas. En el caso del programa de comercialización y logística minera, está a cargo de Gisela y de María. En el caso de sostenibilidad minera está a cargo de mi persona y de Rosemary. El de ciencia de datos para la minería, de mi persona y también de Rosemary. Y sostenibilidad aplicada a las empresas, de Gisela. Entonces ahí ya les vamos a compartir también, bueno, ahí tienen nuestros datos, pero igual les agradeceríamos mucho que si tienen interés en uno de estos o su perfil se inclina a uno de estos programas, o de repente quieren incursionar en el sector minero, o son consultores, son abogados, etcétera, todos estos programas les van a agregar mucho valor. Y el networking, como comentaba, también es súper bueno, ¿no? Tenemos la Academia de Inteligencia Artificial, ¿no? La comunidad de Data Science, en el caso de programas como ciencia de datos. Entonces, eso sería todo de mi parte. No quiero alargarme mucho, extenderme mucho, pero sí ya nos estaríamos poniendo en contacto con las chicas, ¿no? Para cualquier consulta, ¿no? Para cualquier duda que puedan tener, para saber su feedback también. Y nada, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Y eso sería todo de mi parte de mí. Gracias. Gracias, Liliana. Muchísimas gracias. Excelente. Aquí justamente les estoy compartiendo la encuesta de satisfacción, por favor, para que puedan responderla. Muchas gracias a todos por participar en este Submit. Los invitamos a responder esta pequeña encuesta. Y bueno, ha sido un placer para nosotros. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Liliana.